Cuando mi mamá murió, a mis hermanos y a mí nos tomó 3 semanas vaciar su casa. 3 semanas completas. Y ni una sola vez se trató de recordarla con cariño. Se trató de decidir qué hacer con una montaña de cosas que ni siquiera sabíamos que tenía. Cada día era lo mismo: abrir un closet, un cajón, y que se te viniera encima una vida entera de objetos sin historia. Platos que nunca usó, ropa con la etiqueta puesta, cajas y más cajas de papeles que no significaban nada para nosotros. El aire olía a polvo viejo y a encierro. Mis manos estaban resecas por el cartón y la espalda me dolía de una forma que nunca antes había sentido. No era el dolor del trabajo físico, era el peso de 1000 decisiones inútiles. Y en algún momento de la segunda semana, cubierta de polvo y agotamiento, miré mi propia casa y pensé: yo no les voy a hacer esto a mis hijos. Dime en los comentarios, ¿alguna vez te ha tocado vaciar la casa de alguien que ya no está? Solo un sí o un no. He pasado los últimos 2 años soltando casi todo. Y no te voy a mentir, no fue fácil. Al principio, cada objeto que levantaba se sentía como una traición. ¿Cómo iba a tirar el jarrón que le regalé para el Día de las Madres en el 85? ¿O los cuadernos de recetas escritos con su letra temblorosa? Pensé que me estaba deshaciendo de mis recuerdos, que estaba borrando a mi mamá y luego que me estaba borrando a mí misma. Pero estaba equivocada. Estaba haciendo espacio. Espacio para respirar, espacio para que mis hijos me recuerden a mí, no a mis cosas. En este video te voy a contar lo que aprendí en ese proceso, las reglas que me inventé para poder seguir adelante cuando quería rendirme. Y te prometo que cambió mucho más que solo mi casa. Cambió la forma en que veo los años que me quedan. Cambió todo. El punto de inflexión, el momento en que todo cambió de verdad, ocurrió un sábado por la mañana, como un mes después de haber empezado. Estaba en el garaje. Ese lugar siempre huele a una mezcla de cemento frío, a polvo que se levanta con la luz, y a ese aroma seco del cartón viejo que guarda cosas por demasiado tiempo. Ya había conquistado lo fácil, el closet de los blancos, la despensa. Esas pequeñas victorias me hicieron sentir que podía con todo, que tenía el control. Pero ahí estaban, apiladas contra la pared, unas cajas de mudanza que no había tocado en décadas. La cinta adhesiva, amarilla y quebradiza, decía con la letra de mi mamá cosas de mamá y papá. Tomé una navaja y corté la primera. El aire que salió de adentro me golpeó en la cara. Olía a naftalina, a papel antiguo, a tiempo encerrado. Adentro estaban los libros de contabilidad de mi papá, de ese pequeño negocio que cerró en 1982. La colección de recuerditos de bautizos y primeras comuniones de mi mamá, cada uno en su bolsita de celofán. Álbumes de fotos con las orillas pegajosas, llenos de caras que apenas reconocía. Sentí un nudo frío aquí en la boca del estómago. Mis pies se sintieron pesados, como si de repente estuvieran pegados al concreto. No podía moverme. Y entonces, en ese silencio polvoriento del garaje, un pensamiento me atravesó, tan claro y tan brutal que me dejó sin aire. No fue una voz, fue una certeza. Asterisco, estoy haciendo exactamente lo mismo que ella. Estoy guardando la historia de ellos, y un día mis hijos tendrán que venir aquí y guardar la mía asterisco. En ese instante comprendí que el problema no eran los libros de contabilidad ni los recuerditos. El problema era la cadena, la herencia. No la herencia de plata y joyas, sino la herencia del peso de la obligación silenciosa. Entendí lo que de verdad estaba en riesgo de perder. No era un objeto. Era el derecho de mis hijos a llorar mi muerte en paz. A recordarme a mí, a Elena, sin la distracción de esta pesadilla logística que yo, y solo yo, podía evitarles. La pérdida potencial era la paz de ellos, su duelo limpio. La culpa que sentí por adelantado, por lo que casi les hacía, fue tan aguda, tan real, que me obligó a actuar. Cerré la caja. No saqué nada más. No volví a mirar. La cargué, la metí en el coche y manejé directo al centro de donaciones. La dejé en la banqueta sin mirar atrás. Ese fue el verdadero comienzo. La semana pasada, mi comadre Consuelo vino a tomar café, como todos los martes.
Ella siempre lleva ese prendedor de plata que era de su abuela, justo aquí, en su suéter de punto. Es una cosita de filigrana, un poco opaca por los años, y tiene la costumbre de tocarlo cuando habla de algo importante. Mientras le contaba de mi proyecto, de las cajas que iban saliendo, de la sensación de aligerar la casa, vi cómo su mano subía, casi sin que se diera cuenta, hacia el prendedor. Lo acariciaba con el pulgar, como si estuviera consultando un viejo mapa. Me miró, con esos ojos buenos y genuinamente preocupados, y me preguntó: «Ay, Elena, pero si lo tiras todo, ¿qué va a quedar de ti y los recuerdos?». Para ella, su casa es un museo de afectos. Cada objeto es una reliquia sagrada. Y su pregunta, tan llena de cariño, me hizo ver lo que estaba haciendo desde sus ojos. Ella ve los recuerdos como anclas. Yo había empezado a verlos como jaulas. La pregunta de Consuelo se me quedó dando vueltas en la cabeza toda esa tarde, mucho después de que se fue y la casa se llenó de ese silencio de la tarde. ¿Qué va a quedar de ti, Elena? Y mientras lavaba nuestras 2 tacitas de café en el fregadero, mirando cómo el sol empezaba a bajar detrás del viejo nogal del patio, la respuesta me llegó con una calma que no esperaba. Su mano en ese prendedor, buscando la seguridad del pasado en un pedazo de plata, me mostró el camino que yo no quería tomar. Entendí que ella y yo estábamos hablando de 2 cosas distintas. Para ella, el amor se guardaba, se acumulaba en objetos para poder tocarlo. Para mí, el amor ahora se tenía que entregar, y la forma más pura de entregarlo era quitando un peso de encima. Su pregunta, tan llena de cariño, no me hizo dudar. Al contrario, me obligó a ser más inteligente, a actuar con un propósito claro. Me di cuenta de que para poder soltar las cosas sin sentir que estaba soltando el amor, necesitaba un sistema, mis propias reglas del juego. No podía seguir avanzando a ciegas, movida solo por el pánico que sentía en el garaje. Tenía que convertirlo en un acto de amor deliberado. Y eso es lo que voy a compartir contigo ahora. No son trucos de organización. Son las lecciones que aprendí para separar la memoria del objeto, para quedarme, por fin, con lo que de verdad importa. Mi primera regla nació de la parálisis. Intenté empezar por mi recámara, por las cosas que tenía en mi vida pegada a ellas, y no pude mover ni un solo alfiler. Me sentaba en la orilla de la cama y el aire se sentía pesado, lleno de decisiones que no podía tomar. Así que me rendí. Fui a la cocina, abrí la despensa y vi una lata de frijoles que había caducado hacía 2 años. La tomé. Se sentía fría, impersonal. No tenía historia. No había nada que decidir. La puse en una bolsa de basura. Luego saqué un cucharón de plástico que nunca había usado. Afuera. Y otro. Y otro. Fue como estirar antes de correr. Necesitaba empezar con los objetos mudos, los que no me devolvían la mirada. Porque el músculo de soltar, es el músculo que todos tenemos atrofiado, necesita calentarse con cosas que no pesan nada antes de poder levantar el verdadero peso de lo sentimental. Después de la despensa, llegué al closet donde guardaba las cosas de mis hijos. Cajas con trofeos de fútbol de cuando tenían 10 años, proyectos de ciencias, dibujos. Mi primer impulso fue guardarlo todo. ¿Cómo iba a decidir por ellos? Me sentí como la guardiana de sus infancias, y tirar algo se sentía como una traición. Pero entonces recordé el garaje de mi mamá. Así que hice algo nuevo. Tomé mi teléfono, le saqué una foto a un trofeo de plástico dorado, un poco polvoriento, y le mandé un mensaje a mi hijo. «Mijo, ¿guardo esto o se puede ir?». Esperé, mirando la foto brillante en la pantalla. A los pocos minutos sonó el teléfono con ese din tan familiar. Su respuesta: «Tíralo, ma». Ni me acordaba de eso. El 90% de las veces, la respuesta fue la misma. Aprendí que despejar para otros no es un decreto que se hace en solitario. Se convierte en una conversación y eso te quita la carga de adivinar. El siguiente obstáculo fue distinto. Fue una punzada de culpa por un objeto que sí era mío, o más bien, de mi mamá. Un jarrón de cerámica azul, desportillado en el borde, que a ella le encantaba. Lo compró en la Pulga en el 71, me acuerdo perfecto. Ponerlo en la caja de donaciones se sentía como borrar ese recuerdo,
esa tarde de sábado con ella. Estuve a punto de volver a guardarlo, pero me detuve y me pregunté, ¿qué es lo que me da miedo perder? ¿El jarrón o la historia del jarrón? Entonces tomé un cuadernito y una pluma. En una página nueva escribí jarrón azul. Mamá lo compró en La Pulga en 1971. Le encantaba ponerle margaritas. Solo eso. Luego, tomé el jarrón y escuché el sonido sordo y liberador que hizo al caer en la caja de donaciones. La historia es lo que importa, y me di cuenta de que la historia no pesa. Puedes quedarte con toda la historia sin tener que guardar la vasija que la contenía. Luego me topé con una categoría entera de cosas que me hizo enojar un poco, la herencia accidental. Son todas esas cosas que nunca elegiste, que no compraste, pero que viven en tu casa por un vago sentido del deber. La más pesada de todas era una charola de plata, enorme y ornamentada, de una tía abuela que apenas conocí. Me la dieron cuando se murió y, por 20 años, la pulí 2 veces al año, odiando cada minuto. Ocupaba un espacio enorme en el trastero y nunca, jamás, la usé. Me pregunté, ¿por qué le soy leal a esta charola? No le diría nada. No era mi historia, no fue mi elección. Ese día le di permiso de irse. Y me di permiso a mí. Todos tenemos esas cosas, ¿verdad? Esa herencia no deseada. ¿Cuál es el objeto que tú guardas por pura obligación y no por amor? Cuéntamelo en 1 o 2 palabras en los comentarios. Porque si no fue tu elección traerlo a tu casa, no tiene por qué ser tu responsabilidad conservarlo para siempre. Al principio, intentaba hacer estas grandes limpiezas los fines de semana. Llenaba bolsas y cajas, y terminaba el domingo completamente agotada, física y emocionalmente. El problema es que después de ese esfuerzo heroico, pasaban meses sin que tocaran nada más. El desorden volvía a crecer, poquito a poquito. Me di cuenta de que mi método no era sostenible. Necesitaba algo más constante, más suave. Así que puse una caja de cartón vacía en el closet del pasillo, un poco escondida. La llamé la caja de salida. Y cada día, o cada 2 días, mientras andaba por la casa, si veía algo que sabía que ya no necesitaba, un libro que no volvería a leer, una blusa que ya no me quedaba, simplemente lo tomaba y lo dejaba caer en la caja. Sin ceremonia, sin pensarlo mucho. Solo el satisfactorio pum del objeto al tocar el fondo. Cuando la caja se llenaba, la llevaba a donar. La constancia vence a la intensidad. Pequeños actos diarios son más poderosos que una batalla campal cada 6 meses. Y entonces llegué a la parte más difícil de todas. El closet de mi estudio. Ahí no había cosas de otros ni objetos sin historia. Ahí estaban los fantasmas de todas las mujeres que alguna vez quise ser. Un juego de acuarelas carísimo, todavía en su empaque original. Una pila de libros para aprender italiano, con las hojas tiesas y sin abrir. Patrones para vestidos que iba a coser algún día. Toqué las cerdas duras y nuevas de uno de los pinceles con el pulgar. Sentí un peso en el pecho. Deshacerme de esas cosas no se sentía como limpiar. Se sentía como rendirme, como admitir una derrota. Pero la verdad es que esos objetos no me inspiraban, me juzgaban en silencio desde el estante. Eran recordatorios constantes de mis expectativas no cumplidas. Soltarlos no fue un acto de renuncia. Fue un acto de liberación. Fue elegir, por fin, amar a la Elena que soy hoy, no a la que alguna vez pensé que debería ser. Después de los objetos, vinieron las fotos. Cajas y cajas de álbumes viejos. El olor a papel y pegamento seco llenaba el aire. Hojas y hojas de caras sonrientes, muchas de las cuales ya no recordaba. Me sentía ahogada. ¿Cómo podía tirar la cara de alguien? Sentía que estaba borrando vidas enteras. La tarea parecía imposible, así que la dejé por semanas. Un día, buscando una foto específica, me di cuenta de que pasaba páginas y páginas de imágenes repetidas, borrosas, sin importancia. Entonces se me ocurrió una nueva regla, la regla de la caja de fotos. De cada evento, una Navidad, un cumpleaños, elegía 1 o 2 fotos. Solo las mejores, las que de verdad contaban la historia.
Las escaneaba para tener una copia digital. En la parte de atrás de la foto original, escribía quiénes estaban y qué pasaba. El resto, con todo el dolor de mi corazón al principio, se iba. Descubrí que al reducir, las memorias se volvían más potentes. Uno no necesita un archivo de cada momento vivido, solo necesita un ancla para cada memoria importante. Este proceso me hizo darme cuenta de algo más profundo. Mis hijos no conocían las historias detrás de las pocas cosas que yo sí quería que conservaran. Veían el reloj de bolsillo de mi papá, pero no sabían la historia de cómo lo consiguió. Veían mis aretes de filigrana, pero no sabían que me los regaló mi esposo en nuestro primer aniversario. Estaba preparando mi casa para mi ausencia, pero no mi memoria. Así que empecé a tener la conversación de legado. No de una forma triste o pesada. Simplemente, un día, mientras tomaba café con mi hijo, tomé el reloj y le conté la historia. Sentí el calor de la taza en mis manos mientras las palabras fluían. Le estaba entregando algo más valioso que el objeto. Le estaba dando su contexto, su alma. Si pudieras asegurarte de que tus hijos conocieran la historia detrás de una sola cosa tuya, ¿cuál sería? Piénsalo y compártelo. Porque el mejor legado se planea en vida, con un café de por medio, no se encuentra por accidente en un testamento. Aún con todo el avance, notaba que el desorden tenía una forma de regresar sigilosamente, sobre todo en los lugares pequeños. El cajón de la cocina donde guardamos de todo, el de la mesita de noche, el del escritorio. Esos rincones se convertían en nidos de desorden. Así que inventé el inventario de un solo cajón. Una vez al mes, el primer sábado, elijo un solo cajón de la casa. Uno nada más. Lo vacío por completo sobre la mesa de la cocina. Escucho el clater de las plumas, las monedas y los clips. Y luego, tengo que justificar cada cosa que vuelve a entrar. ¿De verdad necesito 5 bolígrafos que no escriben? ¿Y este cable que no sé de qué es? Es una tarea pequeña, que no toma más de 15 minutos, pero su efecto es enorme. Detiene la acumulación silenciosa. Me enseñó que el orden no es una gran conquista que se logra una vez. Es una pequeña y constante defensa diaria contra el caos. La última regla fue la que me trajo más alegría. Un día estaba limpiando la vitrina donde guardo la vajilla buena de mi mamá, esa que solo se usaba en Navidad. Me di cuenta de que yo tampoco la usaba casi nunca. La estaba guardando para después. ¿Para después de qué? Mi nieta vino a visitarme esa tarde y, sin pensarlo 2 veces, saqué un plato y una tacita de té y le serví unas galletas. Ver sus manos pequeñas sosteniendo esa porcelana delicada, verla sonreír, me cambió por completo. ¿De qué sirve la belleza guardada en la oscuridad? A partir de ese día, empecé a hacer el regalo inverso. Las cosas que más quiero, las que tienen más historia, las estoy regalando ahora. En vida. Para poder ver sus caras, para contarles la historia mientras se las entrego. Porque el amor que se guarda en una caja para que alguien lo encuentre después es un amor frío. No calienta a nadie. Pasamos la vida entera acumulando, juntando cosas para probar que estuvimos aquí, que vivimos, que amamos. Pero al final, las cosas no hablan. Se quedan mudas y no le cuentan tu historia a nadie. Y entonces te das cuenta de que la memoria no vive en el objeto, como cree mi comadre Consuelo. La memoria vive en el aire, en las historias que contamos, en el espacio que dejamos libre para que otros puedan respirar y recordarnos bien. Creemos que estamos sosteniendo un jarrón, un trofeo, una foto. Pero no es así. El objeto nos está sosteniendo a nosotros, anclados a un solo punto en el tiempo, a una sola versión de lo que fuimos. Soltar las cosas no es borrar el pasado. Es entender que el amor no es un objeto que se guarda. Es una energía que se entrega. Es la única cosa que, mientras más regalas en vida, más ligera te hace sentir para el camino que te queda. Es dejar espacio, por fin, para lo que de verdad importa. Te he contado mi historia. Ahora hablemos de la tuya. Porque tú y yo sabemos que un día, alguien, la gente que más quieres, tendrá que caminar por tu casa y decidir qué hacer con todo lo que tienes. Eso no es una posibilidad. Eso no es una opción. Es un hecho.
La única elección que tienes, la única de verdad, es la que puedes tomar ahora mismo, cómo se va a sentir ese día para ellos. Va a ser una búsqueda del tesoro llena de amor, donde encuentren tus historias claramente expuestas y sientan tu presencia en cada rincón. O van a ser 3 semanas de agotamiento, de polvo, una carga logística pesada y silenciosa encima de su dolor. Esa elección todavía es tuya, pero te prometo que no lo será para siempre. Así que este es mi reto para ti. Cuando termine este video, no hagas un plan. No compres cajas. Simplemente levántate, ve a un cajón, ese cajón donde guardamos de todo, el del escritorio, el de la cocina, cualquiera, y encuentra una sola cosa que estés guardando para algún día que, en tu corazón, sabes que no va a llegar. Solo una. Tómala en tus manos, siéntela y decide su destino. Ahora mismo. Así es como empieza. Hace 2 años, el aire en la casa de mi mamá olía a polvo viejo y a decisiones que nadie quería tomar. Cada objeto era un peso muerto, una pregunta sin respuesta. Hoy, aquí en mi sala, el aire es distinto. Huele a café de la mañana y a la luz que entra limpia por la ventana. Ya no hay montañas de cosas que gritan por atención. Solo lo esencial. Como este pequeño portarretrato que tengo ahora en mis manos. Es una foto de mis hijos cuando eran niños, en la playa. No necesito el álbum entero para recordar el sonido de sus risas o el calor del sol en mi cara ese día. Eso es lo que aprendí. Que limpiar no es borrar. Es enfocar. Es elegir qué historia quieres que se cuente con claridad, sin estorbos. Así que no hagas esto por miedo a irte. Hazlo por el profundo amor a la gente que se queda, para que cuando piensen en ti, no tengan que excavar a través de tus cosas para encontrar tu recuerdo. Si esta conversación te ha servido, si sientes que apenas estamos empezando a hablar de lo que de verdad importa, a lo mejor quieres quedarte por aquí. Hay mucho más que podemos aprender juntos en este camino.